Damos cuenta de la vista de causa rol 4808, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 12 de la ley número 17.322, presentado por el requirente don Óscar Grasset. Tiene la palabra el señor relator José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, norma que establece el apremio de arresto respecto del empleador que no consignare fondos por cotizaciones previsionales. El requerimiento Fojas 1 señala al actor que en diciembre de 2014 AFP de Provida dedujo demanda ejecutiva a efecto de que su parte pagare la suma de 277.000 pesos por concepto de cotizaciones previsionales morosas de un trabajador, a lo que excepcionó de su parte de prescripción por tratarse de cotizaciones previas a 2004 por las cuales se estaría recién accionando en 2014. Dicha suma, dado que se desestimó respecto a la excepción de prescripción, se transformó luego en la suma de 277.000 pesos a ahora la suma de 4.615.838 pesos. Dedujo el actor a recurso de apelación, pero este no fue concedido en razón de no ser consignada dicha suma, por lo que se despachó orden de arresto en su contra en diciembre de 2017 por el tribunal sustanciador en la gestión pendiente. Refiere el actor a que la aplicación de este precepto genera en el caso concreto contravención a lo dispuesto en los artículos 5º, inciso 2 y 19 numerales 3º y 7º de la Constitución y también al artículo 7, número 7 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. El hecho de decretarse un apremio de arresto en su contra vulnera su derecho a la libertad personal y a la seguridad individual que tanto la Constitución como los tratados internacionales aseguran. Se encuentra prohibida en la especie la prisión por deudas. Refiere que el apremio de arresto es una sanción a la omisión de enterar dineros ajenos que nunca han ingresado al patrimonio del empleador y que continúan siendo de dominio de los trabajadores. Por ello, no es posible sostener que los demás conceptos que componen la deuda que se reclama estén protegidos también por el apremio de la privación de libertad. En cambio, comenta, la utilidad de dichos dineros, el beneficio financiero de estos, no pueden ser considerados como deudas. Así, pagadas las cotizaciones por el empleador, esto es, el valor que omitió enterar, debe cesar de todo el apremio. Concluye señalando que se ve amenazada su libertad personal por la aplicación eventual de indefinidas órdenes de arresto que puedan ser decretadas por el Tribunal de Cobranza, imprescriptibles, lo que carece de toda racionalidad desde la Constitución y la exigencia que debe tener todo procedimiento judicial, transformándose la sanción en una de corte retributiva con características vindicativas y así un apremio ilegítimo que carece de racionalidad y justificación. Por lo anterior solicita que sea acogido el requerimiento en todas sus partes. Confiriéndose el traslado de fondo a las demás partes de la gestión pendiente y a los órganos constitucionales interesados, evacúa traslado administradora de pensiones Provida S.A. solicitando el rechazo del libelo de inaplicabilidad. Señala que el apremio comprendido en la norma impugnada por la parte requirente no contraviene la Constitución. La falta de pago de la cantidad demandada en un juicio de esta naturaleza no puede ser considerada como un incumplimiento de naturaleza civil. El arresto decretado por el juez competente no contradice la prohibición de prisión por deudas, puesto que tiene origen en el incumplimiento de una obligación de naturaleza legal. El actor ha sido apremiado dado que infringió el derecho de sus trabajadores en torno a dineros que son de la propiedad de estos y que tiene por finalidad cubrir necesidades de estos para la etapa de la vejez. La obligación de cotizar es asimilable a una de carácter alimentario, puesto que su finalidad es la manutención del afiliado y su familia en la etapa de jubilación. Agrega que no es afectado tampoco el debido proceso legal, dado que la resolución que dispone el apremio es recurrible a través de los medios procesales que ha establecido el legislador. Y finalmente, tampoco es vulnerada la libertad personal ni tampoco la seguridad individual. Nuestro ordenamiento jurídico permite arrestos conforme a derecho en tanto existan incumplimientos a deberes legales, como es el caso que sucede precisamente en los autos que motivan la gestión pendiente. Por todo lo expuesto, solicita que sea rechazado el requerimiento de inaplicabilidad a Fojas 1. Concluye señalando, señor presidente, que traído los autos para su vista, solo se ha anotado la parte requiriente para alegar en la vista del día de hoy. Muchas gracias. Tiene la palabra por la parte requirente el abogado Sergio Lagos, hasta por 15 minutos. Su palabra. Gracias, señor presidente. Con la venida de su señoría excelentísima, alego en representación del requiriente don Óscar Grasset, solicitando se acoja esta acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en función de los siguientes elementos que en este caso específico dejan a la vista la vulneración de garantías y principios consagrados en nuestra Carta Fundamental. Hago presente a su señoría excelentísima que en este
control concreto de constitucionalidad, se pide a este excelentísimo tribunal tener presente que en el subsuelo argumental de este requerimiento existe una vulneración al principio del debido proceso, por cuanto el apremio que se denuncia en este requerimiento se hizo respecto de una obligación cuya exigibilidad surgió recién el año 2003. Y habiendo posteriormente, a los 11 años, la AFP Provida iniciado una acción ejecutiva de cobro, habiéndose demostrado luego, de acuerdo a lo que se mencionó en la relación, en el marco del juicio respectivo, que el trabajador que causó las cotizaciones durante 15 años dejó de ser empleado de la sociedad cuyo representante legal represento en estos autos. Y por lo tanto, en ese lapso de 15 años, ese trabajador tuvo otros empleadores e incluso se cambió de administradora de fondos de pensiones. Y por lo tanto, toda esta situación nos conducía inequívocamente a entender prescrita la obligación en último término. Sin perjuicio de eso, se hizo presente, y hago presente también como un vestido de carácter moral en este procedimiento, que dentro de la prueba rendida se acreditaron mediante las planillas de los pagos de cotizaciones previsionales del año 2003 y 2004, que el trabajador que causó las cotizaciones ya no era trabajador de la empresa. Se presentó una declaración de planilla de trabajadores a la Caja de Compensación de los Andes, donde tampoco aparecía él y se excluyó como trabajador. Luego se presentó también como prueba el libro de remuneraciones, el libro de remuneraciones del año 2004, donde no aparecía el trabajador. Y luego finalmente se acompañó una copia del finiquito del contrato de trabajo de ese trabajador de septiembre del año 2003 que quedó a su disposición y que efectivamente no lo firmó. Luego también, mediante oficio, su señoría excelentísima, se pidieron antecedentes respecto de los periodos impositivos posteriores y de los posteriores empleadores. Y ahí surge, obviamente, la información respecto de la cual refuerza este elemento en el sentido de que no había una relación laboral y el Tribunal del Fondo, que lo que señala de que mantiene a su juicio vigente esa obligación laboral contra toda la prueba y obviamente no supera un juicio racional el pronunciamiento judicial y se ha apreciado de manera defectuosa la prueba atentando contra el debido proceso que es una garantía consagrada en nuestra Constitución. Conforme al mérito de eso, se despacha la orden de aprehensión. Previamente, obviamente, esta parte presenté un recurso de apelación que no fue proveído porque mi parte estuvo imposibilitada de pagar una deuda que partió en 266.000 pesos y para efecto de tener acceso y derecho al recurso había que pagar cerca de 4,5 millones de pesos. No se pudo recurrir a esa herramienta impugnatoria, obviamente. Otro elemento importante que refuerza en abstracto, también en ese sentido, el grado de inconstitucionalidad que se denuncia en el requerimiento es que se dedujo un recurso, un habeas corpus ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual terminó con una sentencia pronunciada por la cuarta sala de la excelentísima Corte Suprema, en donde en ese fallo hay un voto de minoría, se desestimó el habeas corpus 3 votos contra 2, pero el voto de minoría cobra especial relevancia porque estima ilegal e inconstitucional en la medida de apremio por la aplicación del principio de la convencionalidad que relaciona nuestro ordenamiento jurídico interno con los impactos e instrumentos de derecho internacional suscritos y ratificados por el Estado de Chile y que claramente y de manera taxativa proscriben la prisión por deuda, acompañando a estos autos, señoría excelentísima, copia digital de ese pronunciamiento judicial. Obviamente, en consecuencia, hay una fisonomía particular en el marco en que se genera este apremio y que permite apreciar una vulneración al principio del debido proceso y también una extralimitación al principio del jus puniendi, porque se trata inequívocamente de un apremio que se traduce en una privación de libertad y obviamente ese es un estado de prisión, sin que claramente, su señoría excelentísima, exista un contrapeso conceptual o valórico necesario para validar una analogía
entre la única excepción que reconocen los instrumentos de derecho internacional sobre la materia, que son las obligaciones alimenticias, y obviamente distante desde el punto de vista de la construcción conceptual de lo que es el no pago o la omisión de enterar una cotización previsional. Debo señalar a su señoría excelentísima que el interés social que puede servir como argumento para valorar este tipo de apremio corporal y que se denuncia como inconstitucional, tiene en nuestro medio legal otros medios de corrección, dado que existe un tipo penal específico en el artículo 19 del decreto de ley 3.500 de apropiación indebida de cotizaciones previsionales, pero es materia de esa herramienta legal que pudiera ser utilizada, pero no de entender en una situación donde el pago de una obligación, nuestro ordenamiento jurídico establece como obligación el deber jurídico de dar, hacer o no hacer algo. Obviamente que automáticamente estamos en presencia de una situación en donde el pago, efectuando un pago, se puede poner término al estado de peligro de perder la libertad personal. Pido a su señoría tener presente también el hecho de que se refuerce la constitucionalidad del artículo 12, que es el artículo atacado a través del requerimiento, por medio de un ejercicio analógico que conduce a la privación de la libertad, porque es al revés, prueba del grado de inconstitucionalidad y el grado de la colisión que se produce entre la norma que se cuestiona en estos autos y lo que señala al respecto el Sistema Internacional de Derechos Humanos en relación a la prescripción por deuda. Por lo tanto, pido a su señoría sopesar estos acentos particulares en los argumentos vertidos en el requerimiento y acogerlos en todas sus partes. Eso es todo, señoría. Muchas gracias, señoras ministras. Señores ministros, preguntas. No habiendo estas, concluye la audiencia.